las drogas de abuso son drogas que producen compulsión, que producen un deseo constante de querer consumir más. A ver, Entonces, Fernando, perdón, a ver, yo estoy con la marihuana o yo estoy con la cerveza, ya no 5 el viernes ni 5 el sábado, sino ¿en qué momento ya se vuelve compulsivo? Depende del químico que invada el cuerpo, depende de mi personalidad. ¿De qué depende de que alguien empiece a tener este grado de adicción, no? Ya. Ok, a ver, para empezar, la enfermedad adictiva, la génesis, la situación, por qué se produce la enfermedad adictiva, se basa en 3 situaciones. Uno, el aspecto genético. Si nosotros tenemos una carga genética, abuelos, padres, familiares, que son bebedores, que hacen alcoholismo, que han consumido drogas, ¿no? Ese es uno de los factores muy importantes para que nosotros estemos con una alta proclividad a hacer una adicción. Segundo, si vivimos en un ambiente proclive al alcohol, como por ejemplo sesiones familiares en las que se hace culto al alcohol, situaciones deportivas en que se hace culto al alcohol. Aquí lo hemos vivido, en el Ecuador lo hemos vivido. ¿Cuántas veces, Edwin, no hemos vivido de que en medio estadio de un popular club de Guayaquil, lo que primero está es la cerveza, ¿verdad? Inmensa, grande, para que la vea todo el mundo. En ambos equipos locales es así. Los unos con una marca y los otros con otra marca, ¿no? Cuando vamos a hacer una reunión social, ¿en qué pensamos primero? En cuál es el mejor whisky, quién va a llevar el whisky, ¿verdad? Entonces, hay una sociedad que rinde culto, ¿no?, al alcohol, que es una droga tan tóxica como las otras, que ya vamos a hablar más adelante, ¿no? Lo que pasa es que solamente el alcohol es legal, ¿no? ¿Ok? Ese es el segundo factor. Y el tercero son los trastornos neuropsicológicos que se producen durante la convivencia familiar desde la niñez. Hijos no deseados, hijos de padres maltratadores, hijos de padres que los han abandonado, chicos que han sufrido bullying, chicos que han sufrido maltrato, chicos que han tenido que trabajar desde muy pequeños en la calle. Todos esos procesos hacen que se produzca un trastorno neuropsicológico y que entonces tengan la base más asertiva como para poder hacer mañana una enfermedad adictiva. Entonces, ese día salen a la tienda de la esquina, empiezan con alcohol y marihuana, después ya la marihuana y el alcohol no les produce el efecto placentero que inicialmente tenían, entonces tienen que buscar nuevas drogas. Empiezan a buscar la cocaína, empiezan a buscar drogas como por ejemplo mezcla de cocaína con marihuana o con tabaco, ¿no? A fumarlo, otros a aspirarlo, etcétera, etcétera. Y así van subiendo cada vez porque además el organismo le pide. ¿Por qué le pide más el organismo? Porque estas drogas producen a nivel cerebral, en la base del cerebro, hace que el cerebro le pida más producción de un neurotransmisor especial que se llama dopamina. Esta dopamina es la droga interna de la felicidad. Y entonces cada vez va pidiendo más y más, se produzca mayor cantidad de dopamina y se produce mayor compulsión. Consumir cada vez serán de mayor fuerza, de mayor potencia con el objeto de que les produzca uno de los adictos. La drogadicción es una enfermedad, Edwin. Es la gente a veces piensa de que la enfermedad mental es un trastorno de malcriadez del paciente, de su hijo, por la rebeldía. No, esta es una enfermedad. Además, así lo ha catalogado la
la Organización Mundial de la Salud y está clasificada dentro del grupo de enfermedades mentales, ¿no? Como trastorno mental y de comportamiento debido al uso de alcohol, F100, que es el código, y así sucesivamente ¿Cómo, con marihuana, y cocaína, etc. y el tema de edades, cómo sus pacientes, cómo ha visto usted, son más hombres, son más mujeres, son más jóvenes, adultos? ¿Cómo está el tema de la adicción en el rango de edad y de sexo? Bueno, cada vez estamos viendo que chicos más jóvenes, que en edades más jóvenes, el inicio del uso de drogas, especialmente marihuana y base de cocaína. Y también actualmente la droga de moda, que es la famosa heroína, la H, que tantos estragos y daños causa no solamente a nivel cerebral, sino a nivel biológico, físico del individuo. Anteriormente, en las estadísticas que traía el INEC, se decía que los chicos iniciaban un consumo de sustancias a los 13, 14 años. Nosotros hemos visto chicos mucho más tempranamente consumir drogas, y no solamente las drogas, sino también los inhalantes, que frecuentemente los veíamos en las esquinas de las calles con su tarro de inhalante, los chicos consumiendo. Eso se debe generalmente a la serie de trastornos psicosociales, trastornos del ámbito social que vive el país, en los cuales padres que abandonan a sus hijos, familias que se han desestructurado por distintas situaciones, ¿no? Una de esas es la migración que hemos tenido, y entonces las madres quedan solas, los señores están fuera y trabajando con el objeto de poder mantener a su familia, y los chicos se quedan sin una imagen masculina, sin una imagen paterna, y lógicamente caen fácilmente en este submundo que es la drogadicción. Frecuentemente los chicos jóvenes más frecuentemente hacen adicción a cannabis, marihuana y actualmente H. El pico más grande, más alto de consumo de drogas se ve ya en la juventud, en los adultos jóvenes de 18, 20, 22 años. Más tarde se ve ya alcoholismo en pacientes de 30, 40 años, y en los adultos mayores la adicción es a psicofármacos, porque como ellos empiezan, Ok. empiezan con trastornos de insomnio, trastornos de conciliación del sueño, entonces empiezan a consumir psicofármacos y fácilmente hacen adicción a una serie de fármacos sinópticos que actualmente, desgraciadamente, se venden sin receta médica controlada. Que eso, y nosotros como Asociación Ecuatoriana de Psiquiatría ya habíamos llamado la atención a nivel del Ministerio de Salud con el objeto de que tenga el respectivo control. Entonces, eso es más o menos en cuanto a las edades. Y en cuanto al sexo, realmente los chicos jóvenes, tanto mujeres como varones, fácilmente caen en el uso de alcohol y H, y también de cannabis, ¿no? Las mujeres más fácilmente en alcohol y los hombres en la mezcla de las drogas. Estamos en el rango de los adictos. ¿Cuáles son los otros rangos que evalúan en los psiquiatras, los hospitales de salud mental? Hemos hablado someramente de lo que es la enfermedad adictiva y los trastornos mentales y de conducta que producen las distintas drogas, ¿verdad? Hablamos del alcohol, es la droga legal, actualmente el cannabis, que se está tratando de legalizar la venta de uno de los derivados cannabinoides, el cannabinoide, ¿verdad? Y las otras drogas, como por ejemplo el LSD, las drogas más potentes, ¿no? Cocaína, etcétera, etcétera. Pero la enfermedad mental no solamente está ligada con los trastornos de adicción,
sino que está ligada con otra serie de alteraciones en el aspecto psiquiátrico. El rango de la enfermedad esquizofrénica es un rango ampliamente de gran cobertura. Hay gran cantidad de pacientes que desde tempranamente, desde la edad de 16, 18 años, empiezan con trastornos paranoides, con un sistema delirante de daño y de perjuicio, de alucinaciones tanto auditivas como visuales, que producen un deterioro en la personalidad, un deterioro en la funcionalidad y un estado de aislamiento total que hace que este individuo realmente sea una verdadera carga, no solamente a nivel familiar, sino a nivel de la sociedad. El otro capítulo de la psiquiatría muy grande y que últimamente está muy a la moda es los trastornos de los afectos que se llaman los trastornos bipolares. Es esta enfermedad en la cual el individuo no solamente hace estados de depresiones severas o incluso ideaciones y a veces intentos de suicidio serios, ¿no? Sino también hace estados de agitación psicomotora. Pero En el ellos se cual, alimentan, ellos se retroalimentan, Fernando. Es una cuestión que su misma genética, bueno, todos los factores de los que usted nos habló, pero eso, ¿cómo va deteriorando las neuronas? ¿Por qué se vuelve enfermedad? Hay un ego, ¿qué es lo que sucede dentro de ese individuo? En primer lugar, por ejemplo, la esquizofrenia y los trastornos bipolares tienen una serie, nosotros funcionamos, a ver, aquí mejor, nosotros funcionamos a nivel cerebral en base de una serie de sustancias que se llaman neurotransmisores. Hay los neurotransmisores que son inhibidores y los neurotransmisores que son excitadores. Los neurotransmisores inhibidores son los que nos ayudan, ¿no?, a controlar nuestra conducta, a controlar nuestros impulsos, a controlar nuestro quehacer diario. Mientras que los excitadores no son los que nos dan el ánimo, nos mejoran el estado de las emociones con el objeto de tener la voluntad para hacer, para trabajar, etcétera, etcétera. Cuando hay un desbalance de los neurotransmisores, se produce la enfermedad mental, ya sea la enfermedad bipolar, la enfermedad esquizofrénica, la enfermedad compulsiva del trastorno obsesivo compulsivo o las depresiones severas que incluso pueden llegar a ser ideas y estados de suicidio, ¿no? Esa es la enfermedad mental. Esta enfermedad mental se trata con un tratamiento psicofarmacológico que hace que el paciente renove o produzca un mejor recambio de los neurotransmisores entre los excitadores e inhibidores y pueda tener un balance y hacer un estado de ánimo normal o disminuir su estado paranoide o psicótico que decimos nosotros, disminuyendo su producción de alucinaciones o de trastornos delirantes, ¿no? Y se ataca Pero directamente con ese rato con los medicamentos. con medicamentos. Y además ya ahí entra el psicólogo para hacer un tratamiento psicoterapéutico y orientarlo al individuo en su vida normal. Pero ahí hay otra cosa bien importante, que eso sí lo quiero tocar porque lo estamos viendo frecuentemente. El enfermo por adicción a cualquier tipo de droga también frecuentemente hace una enfermedad mental. Y entonces tiene dos enfermedades: la enfermedad mental de tipo paranoide, psicótica, esquizofrenoide, o el trastorno bipolar, o un trastorno convulsivante de tipo epileptógeno, o un trastorno obsesivo compulsivo de tipo TOC, ¿verdad? Y además su enfermedad adictiva. Esto complica la situación de manejo del paciente porque ya tendríamos dos enfermedades que atacar, dos enfermedades que tratar, ¿no? Y manejar dos enfermedades es mucho más difícil que manejar una sola. Eso se ve frecuentemente, ¿por qué? Porque cada vez las drogas que van saliendo son
mucho más tóxicas, mucho más fuertes, que hacen que el cerebro fácilmente se vaya deteriorando y se va dañando. La otra cosa es también de que muchos chicos consumen drogas, ¿no?, de una muy mala calidad, hablemos así, porque por ejemplo los sobres de H que aquí en Guayaquil los venden y que son baratísimos, que creo no cuestan ni $1, ¿no? Tiene una mínima cantidad de heroína, pero tiene cualquier cantidad de fenobarbital, de otros tóxicos de tipo carbonatos, etcétera, etcétera. Esto produce un daño cerebral que a la larga resulta irreversible. Adicciones, la enfermedad propia de, de los que nos fallan los neurotransmisores, y se ha Así es. descubierto algo más que vaya fuera del químico que uno ingiere, que es la droga o el exceso del alcohol, o en el caso de la falla de los neurotransmisores. ¿Hay algo más que se haya visto últimamente en la parte psiquiátrica? Bueno, hay algunos estudios que avalan toda esta situación y hacen que lógicamente, el tratamiento psiquiátrico se enrumbe hacia la parte biológica, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay exámenes del tipo o resonancia nuclear magnética funcional, que aquí en Guayaquil se lo hace y que nos puede, que gracias a la computación, generalmente nos puede dar todo un tamizaje de cuánto sustancia derivada de la dopamina, por ejemplo, está secretando el paciente a nivel cerebral, de cuántas sustancias derivadas de la serotonina está secretando el paciente, cuánta deficiencia tiene o cuánto exceso tiene. Eso tenemos parámetros concretos, medibles, con los que podemos nosotros ampararnos para hacer un tratamiento. Pero también hay otros tratamientos que se han utilizado, a más de que la ayuda psicológica, que siempre es buena, y yo siempre estoy abogando porque los pacientes se adhieran a un programa psicológico que hace que también se adhieran al tratamiento psiquiátrico, que ese es otro de los problemas, la falta de adherencia de los pacientes al tratamiento. Pero hay otra forma de tratamiento también, por ejemplo, el tratamiento electroconvulsivo, que aunque suena un poco así muy fuerte, muy duro, pero sigue siendo muy valedero, y en algunos hospitales psiquiátricos del mundo todavía se sigue utilizando, ¿no? Hay tratamientos también a base de nuevas sustancias que hacen que lógicamente el paciente pueda también estudiado el uso de una psicocirugía, de hacer cirugía para determinados muy escasos pacientes. Actualmente aquí en Guayaquil ya se está manejando, por ejemplo, para trastornos epilépticos, ¿no?, rebeldes a tratamiento anticonvulsivo, con bastante buen resultado. Eso es bueno decirlo, porque una cosa es que un paciente presente 20 crisis convulsivas tónico-clónicas al día y después de la cirugía presenta una crisis convulsiva al mes. Pues realmente es una ganancia muy grande, ¿verdad? Y una mejor calidad de vida para el paciente. Ahora, Fernando, hay ciertos temas en la sociedad que se consideran aún tabúes, ¿no? Al menos en la sociedad ecuatoriana, que muchas veces es una sociedad hipócrita. Lamentablemente hay que decirlo, pero así es. Cuando uno escucha a Lorenzo Ponce, inclusive hay estos chistes de mal gusto, ¿no? Por cómo se ha logrado de a poco, ahora usted con su proyecto, que ya es una realidad, con el Hospital de Salud Mental, ¿cómo lograr que nuestra sociedad madure y a todos los que alguna vez en la vida hemos al menos accedido a un tranquilizante por A o B motivos? ¿Cómo lograr que nuestra sociedad vaya considerando esto como una situación ya normal, más aún ahora con las redes sociales, ¿no?
con todo lo que vemos a diario? Bueno, la historia de la psiquiatría lo dice, ¿no? Desde la época de los sanatorios mentales en la antigua Alemania y en Francia, donde los sanatorios mentales eran solamente lugares donde se almacenaba pacientes con trastornos mentales, no se les hacía ningún tratamiento, sino que se incentivaba a cosas menores que ahora sabemos que no tienen mayor trascendencia. Pero cuando vino la fase de manejo de los pacientes con psicofármacos y de otros tratamientos biológicos, realmente fue un vuelco total en el manejo de los pacientes y se ha producido realmente un gran cambio en la vida y la calidad de estos pacientes que sufren de enfermedades mentales. Para eso nacieron algunos hospitales psiquiátricos y Guayaquil tuvo la suerte, diría yo, de contar con el Hospital Psiquiátrico Lorenzo Ponce, que funcionó durante muchos años dentro de los parámetros psiquiátricos de la época. Posteriormente, ellos han hecho una evolución hacia orientar el hospital hacia un hospital psiquiátrico de tipo instituto, ¿no? Lo cual a mí me parece loable y que ojalá continúen y bien por el beneficio de la ciudad y del país, porque es un hospital que recibe pacientes no solamente de Guayaquil, sino realmente de todo el Ecuador. Nosotros pensamos como un poco soñadores de que aún hay un grupo de pacientes que no ha sido debidamente atendido porque lógicamente la situación del hospital psiquiátrico no da la cabida y por eso hemos formado lo que se llama el Hospital de Salud Mental. Este es un hospital que queda en el sector Mapasingui Oeste, junto a los Ceibos, y que tiene 80 camas a disposición de la ciudadanía. En este momento estamos ya con una ocupación de un 60% ¿En de dónde pacientes. es? En dónde está Esto operando? queda en el sector de Mapasingui Oeste, en la Mapasingui avenida Oeste. Mapasingui, avenida Primera y calle Tercera, sector Mapasingui Oeste. Este hospital nace con un concepto distinto de tratar en conjunto la salud mental. No solamente trastornos psiquiátricos, no solamente trastornos de tipo adictivo, sino también con una consulta externa en la cual nosotros podamos estudiar completamente al paciente en el aspecto de su desorden depresivo, de su desorden de personalidad, de su desorden de lenguaje, etcétera, etcétera, etcétera. Tendremos ya la oportunidad de invitarlos a la inauguración y poco a poco iremos adelantando ese proyecto. Pero es un proyecto en el cual se ve un poco más de apertura, ¿no? En cuanto a la salud mental. Además de la oportunidad de que los médicos psiquiatras de la ciudad y del país tengan ellos la facilidad para poder llevar a sus pacientes y tratarlos adecuadamente en un ambiente de respeto, un ambiente académico, un ambiente de ayuda, ¿no? Para que ellos puedan aplicar sus técnicas y su tratamiento psicofarmacológico en forma adecuada, con el respeto siempre a la autoría de quien es su médico, lógicamente. Clarísimo el concepto. Ahora, hablando de las adicciones versus quienes sufren enfermedades mentales por temas físicos, fisiológicos, ¿hay un punto de retorno también para los segundos casos? ¿Llegan a curarse? Para los pacientes adictos. No, no para los adictos. Los adictos Para los otros, para sí. los A ver, otros casos, sí. la enfermedad mental, desgraciadamente, es una enfermedad sumamente grave, severa,
deteriorante y en algunos casos incurable. Lo que se puede hacer, por ejemplo, en la enfermedad adictiva, en la enfermedad de drogadicción, hasta ahora no hay un tratamiento que podamos decir que el paciente se cure. Lo que se hace es educar, condicionar al paciente a que disfrute de su condición de abstención dentro de la vida diaria y que pueda ser funcionalmente eh, eh, apreciado dentro de la sociedad. ¿Qué significa esto? De que no solamente deje de consumir, sino que también produzca dentro de la sociedad, dentro de su grupo social, con el objeto de un convivir adecuado dentro de la familia. La enfermedad mental de tipo esquizofrénico, de tipo trastorno bipolar, tiene tratamiento y con los modernos tratamientos, ahora incluso hay medicamentos que se manejan mucho más rápidamente las enfermedades, ellos logran una estabilización y en muchos casos, yo diría un porcentaje apreciable, encontramos curación en muchos pacientes. Pero es un largo proceso, ¿no? Por ejemplo, en el Lorenzo Ponce, ¿quién costea el tema de la medicina? ¿Están con el IES o son privados? ¿Cómo es la cuestión? Y el Hospital de Salud Mental, ¿cómo va a operar en ese sentido, doctor? Bueno, el Hospital de Salud Mental trabaja con los distintos seguros que existen en el país, ¿no? Correcto, Uno de correcto. esos es el ISPOL, que es el Instituto de Seguridad de la Policía Nacional. Otro es el ISFA, que es el Seguro Social de Fuerzas Armadas, ¿no? Algunos seguros privados que también cubren determinadas enfermedades mentales, porque desgraciadamente estas enfermedades que son crónicas, que muchas veces necesitan tratamientos prolongados, realmente el costo para la familia en forma privada es bastante oneroso y difícil de poder cubrir, Costear. ¿no? Y en el futuro esperamos que tanto el Ministerio de Salud como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social también se adhiera a tratar a este tipo de pacientes, porque lógicamente es parte de la salud que reclaman tanto sus afiliados, ¿no? En el Hospital Lorenzo Ponce, pues es un hospital donde lógicamente también cubre con todos los seguros y lógicamente también se recibe pacientes privados. Pero insisto nuevamente, el manejo de pacientes privados es menor, ya que gracias a Dios la mayoría tiene sus seguros y pueden entonces disfrutar de un tratamiento que lo cubra su seguro. Para eso ellos han aportado durante toda su vida, ¿no? ¿Cuál es una recomendación que se le podría dar a una familia que, hablemos de los dos casos, ¿no? Determina que existe dentro de su grupo familiar un adicto o en el caso de que exista alguien con las otras condiciones psiquiátricas, ¿no? ¿Cuál es el proceso para darles a las personas que nos están viendo hasta ahora, Fernando, al menos una idea, ¿no? De cómo saber llevar la situación adelante? Sí, yo creo que el mensaje que debemos dejar en la comunidad y para los padres de familia, ¿no? Es de que siempre estar atento a cualquier cambio en el comportamiento de sus hijos, especialmente de los jóvenes y los adolescentes, ¿no? El momento que ustedes vean algún cambio en el comportamiento, en su sueño, en sus um, actividades habituales, ¿no? En ese momento hay que estar alerta y es preferible consultar a su médico de cabecera o a su psiquiatra conocido o amigo con el objeto de ser asesorado. Mientras más temprano se detecte una enfermedad adictiva o mental, es mucho más fácil poder controlarla, incluso en muchos casos curarse. No así cuando ya estos pacientes han entrado en un plano de cronicidad en los cuales es mucho más difícil llegar
en el caso de la adicción, a una abstención en el consumo de drogas y en la enfermedad mental, a un control de los trastornos psicóticos o delirantes que él pudiese tener. Entonces, el mensaje es estar alerta siempre a cualquier cambio que se produzca en los chicos. Ahora vamos a los adultos. Mucha gente dice, oye, estás loco, tienes que ir a un psicólogo, a un psiquiatra. Y en efecto, a veces por cuenta propia uno busca esta salud mental, ¿no? De diferente forma. Ahora, si es que no nace de la persona, que debe ser un porcentaje elevadísimo, Fernando, ¿cómo conducir a cuadros que tarde o temprano pueden ser dañinos inclusive para la sociedad? ¿Cómo lograr encaminar a esta gente? Conozco un par de políticos, uno que otro llegó a ser presidente del Ecuador, que presentan un cuadro bastante agresivo, ¿no? Bastante, hasta cierto punto, maníaco. ¿Cómo lograr que esta gente o se endulzan tanto con este exceso en los, no sé si son los químicos que les dañaron sus neurotransmisores y ya viven con eso, ¿no? ¿Cómo funciona Bien, este tema a nivel social? bien. Bueno, realmente hay una gran ventaja que actualmente hemos podido observar. Ya al psiquiatra y al psicólogo no se lo ve como el loquero del barrio, como el loquero Totalmente. del hospital, ¿verdad? Ya se lo ve más como el médico que puede aliviarle sus dolencias emocionales, sus dolencias de tipo o, emocional, psiquiátrico y psicológico. Entonces, eso es un adelanto muy grande y eso es gracias a que, lógicamente, las sociedades de psicología, de psiquiatría han trabajado y, lógicamente, han tratado de manejar los temas a nivel general con el objeto de que la sociedad se eduque. Y ya entonces, actualmente, ya no es tan estigmatizante, dijéramos así, de que el individuo vaya a ver al psiquiatra o vaya a ver al psicólogo, ¿no? Por el contrario, mucha gente lo ve ya casi como dentro de la normalidad cuando uno va a ver, cuando la señora va a ver al su ginecólogo o cuando van a ver al otorrino porque tienen un problema de sus oídos, ¿verdad? Y si es verdad lo que tú dices, Edwin, en el adulto son otro tipo de alteraciones, ¿no? Que se producen. El alcoholismo es uno de los grandes problemas que existe a nivel de los adultos, pero también lo que hemos visto en estos últimos 2 años es que en las personas adultas y adultas mayores, lo que más ha influido es este estado de pánico, este estado de miedo, este Ya. estado de ansiedad y de angustia que vivimos a raíz de la pandemia, especialmente los primeros meses del año 2020, ¿verdad? Eso ha hecho, y conjuntamente con el confinamiento que tuvimos que hacerlo con el objeto de poder evitar la infección con el coronavirus, eso ha hecho de que se trastorne totalmente el estado emocional, las bases emocionales, las bases de la personalidad del individuo y que caiga en verdaderos estados de depresión y de ansiedad. Factores que también se han agravado, no solamente con el confinamiento, con el miedo, sino también con el retiro total de ese estado de contacto físico que los seres humanos nos agrada tener con nuestros semejantes y más con su familia. ¿Cuántas veces una madre no ha podido abrazar a sus hijos porque tiene miedo de contagiarse? ¿Cuántas veces unos abuelos no han recibido el abrazo de sus nietos ni en su cumpleaños ni en su Navidad porque lógicamente tienen miedo de contagiarlos, ¿no? Y nosotros mismos, los adultos, ¿cuántas veces nos hemos inhibido de abrazar, ¿no? A nuestros padres, a nuestros amigos, ¿no? Porque lógicamente estamos con el miedo, con el pánico de poder contagiar esta tremenda pandemia, que es verdad además, porque
¿Qué familia en el mundo, diría yo, que no ha perdido un amigo, que no ha perdido un familiar, que no ha perdido un hermano, que no ha perdido a su médico? ¿No? ¿No? Entonces, realmente nos ha llevado a verdaderos estados de pánico. Eso ha hecho que, lógicamente, la consulta a nivel de psiquiatría y en el ámbito de los trastornos emocionales depresivos se haya aumentado, que incluso, para que tengan conocimiento, todos los medicamentos que estaban a cargo del manejo de esto se fueron agotando en las farmacias. Ahora, Fernando, Estoy ya, bien, ¿no? sí, sí, sí. Ahora ya ya nos quedan apenas 12 minutos. Sí, La verdad, el yo sí tiempo se va quisiera, volando, bueno, cuando hay temas importantísimos se e va invitados, volando. sí. Yo quisiera que nos indique si es que alguna vez usted en su consultorio recibió un caso eh, que le causó temor, que le causó, no sé hasta qué punto fue un caso ingobernable e inclusive violento. Sí. Acabo de tener un paciente, un muchacho de 28 años, que hizo un cuadro delirante con unas ideaciones de daño y de perjuicio en contra de la madre, acusándola de que le ha robado los dineros de su familia, que no lo apoya y que lo ha maltratado. Y además él consume cocaína. Entonces, imagínense este paciente, ¿no? O tuvo que ser internado urgentemente porque amenazó con contratar unos sicarios, ahora eso está a la moda, ¿no? Claro, Contratar unos sicarios para que maten a su madre. Y entonces la madre, en pánico, tuvo que ingresar a este paciente para hacerle un tratamiento. Ventajosamente tiene ya 15 o 20 días en tratamiento, ha bajado mucho ese estado delirante y esperamos que vaya mejorando. Pero eso es un caso dentro de lo que nosotros en medicina llamamos un caso atractivo, ¿no? Nos gusta mucho porque ahí nos hacemos ver cómo es que la medicina funciona y cómo ayuda a los pacientes, ¿no? Pero es un caso que llama mucho la atención porque esos son los que mañana van y producen femicidios, producen estados, magnicidios o cualquier otra cosa. ya que usted tiene tanta experiencia en esta área, estos casos emblemáticos, ¿no? ¿Se acuerda usted del Chico Hermosa, del Niño Sí, Terror, de Camargo, del monstruo de los Andes, del Santos. cuentero de Muisne? Eh, ¿Ha tenido usted la oportunidad de tratar gente que no era, que no llegó, no llegaba todavía a cometer delitos de conmoción y que primero pasaron por todo este proceso, ¿no? Y que de hecho me imagino que recibieron un tratamiento, pero después abandonaron el tratamiento. Eh, Obviamente, ¿no? Usted maneja eh, su celo profesional, pero ¿alguna vez tuvo un caso de estos? Bueno, sí, yo sí puedo hablar de algo que yo lo viví allá en el año 88, 89, más o menos, cuando yo tuve la oportunidad de trabajar y formar el departamento de psiquiatría en lo que actualmente es la penitenciaría del Litoral, ¿no? Ahí recibimos Mm, al paciente emblemático de esa época, el señor Camargo Barbosa, que incluso junto con un distinguido psiquiatra de aquí de Guayaquil que se interesó por el caso, el doctor Oscar Bonilla, ¿no? Le hicimos un estudio electroencefalográfico, gracias a que yo trabajaba ahí pudimos entrar en los los equipos. 80, ¿no? Hablamos de los Los 80, 80, sí, sí, más o menos, 80, ¿no? 80, Sí, 80 tarde. 80, exactamente. Y entonces, desgraciadamente, nosotros, yo lo tenía en el departamento de psiquiatría y lógicamente este individuo con una personalidad tan psicopática era un hombre sumamente agradable, muy conversador, escribidor. Yo todavía tengo incluso
o hojas con puño y letra de lo que él escribía sus andanzas, ¿no? Era muy bien llevado con el resto de los pacientes, ¿no? Luego lo llevaron a Quito y en Quito pues lo asesinaron dentro del panóptico, ¿verdad? Pero lo que quiero darles a entender es que estos pacientes que son emblemáticos dentro de la criminología también tienen un trastorno mental muy severo, que generalmente es un trastorno de personalidad antisocial severo, con lo cual es muy difícil en psiquiatría manejarlos si no es solamente bajo un régimen de internamiento y de medicación, ¿no? Pero él ya Ellos cayó preso, pero él ya había terminan caído como preso, terminó Camargo Barbosa, ¿verdad? pero él ya estaba preso. Eso le digo, Claro, ella, usted en su consultorio va una persona aparentemente normal, ya tiene sus trastornos y después de 5 años usted se entera que ha sido un asesino en serie. ¿Le ha pasado eso? bueno, realmente lo que sí he tenido es muchos pacientes que en el futuro o con un trastorno de personalidad han estado más o menos estables, han estado manejándose funcionalmente, adecuadamente dentro del grupo social y de su trabajo, y después hacen estado de disrupciones psicológicas que llegan incluso a poder cometer un homicidio. De eso sí me ha tocado ver algunos pacientes, ¿no? Y incluso dentro de Fuerzas Armadas, no solamente he visto pacientes que ha sucedido eso, sino también que se han suicidado, ¿no? Que eso es mucho más grave todavía Y por manejan el mismo la caso, ¿no? connotación que tiene, Son ¿verdad? amables, igual son Sí. amables, conversan. ¿A qué se debe eso? ¿Doble personalidad o son Eh, eh, sociables? Claro, es la personalidad antisocial. Se muestra de una forma, ¿no? Pero actúa de forma distinta, ¿no? Que lo vemos muy asequible en una conversación pública, en una reunión, pero realmente por detrás de eso, él siempre está maquinando algo, ¿no? Tenebroso, algo psicopático Es prácticamente. gente inteligente, pero es gente muy inteligente. Generalmente tiene, este Camargo Barbosa, por ejemplo, tenía un cociente intelectual normal alto, ¿no? Ahora, Que sí. yo me pregunto, ya que estamos hablando, cerremos con broche de oro, con usted deberíamos tener unas 4 horas, pero es muy interesante lo que usted nos cuenta. ¿Qué pasó con estos asesinos que les masacran a los otros en las cárceles? ¿Seguían ese momento por la droga? ¿Se acuerdan que le sacó el corazón? ¿Quiénes son estos? ¿Le ha tocado, le llamaron o les mantienen internados y obviamente en la cárcel mandan estos dos capos, ¿no? Y Claro. bueno, parece, yo no sé, parece que reciben órdenes diabólicas, ¿no? Como Jauría atacan otras celdas. ¿Qué perfil tienen estos o solamente estos muchachos se meten cocaína, se meten heroína y se lanzan a matar? ¿Cómo funciona esto de las masacres en las cárceles, Fernando, según su apreciación? Bueno, yo puedo dar mi apreciación desde el punto de vista de psiquiátrico y de salud mental, ¿no? Realmente lo que sí yo quiero decir es que lo que sucedió en las cárceles es tan lamentable, ¿no? Que lógicamente es el producto de la descomposición, no solamente desde el punto de vista social, sino también en cuanto a presencia del Estado dentro de las instituciones penitenciarias. Situación que no existía anteriormente, ¿ah? Cuando yo trabajé allá, la autoridad era la que mandaba dentro de la institución. Pero De desgraciadamente cárcel, se le entregó claro. las cárceles a determinados grupos y ellos han hecho lo que querían. Lógicamente que ahí entran, la personalidad del individuo se trastorna totalmente cuando tiene poderes y más todavía cuando está bajo los efectos de la droga. Y más todavía cuando está tras obtener alguna ganancia secundaria tras todo esto, porque ellos lo que querían es demostrar
de que tienen poderes y que murieron mucha gente inocente ahí adentro, Sí, sí, ¿no? sí, Que no, sí. no tenía nada que ver con el grupo de ellos, ¿no? Pero tenían que hacerse ver, ¿no? Como si fuese una verdadera mafia, dijéramos, dentro de la penitenciaría. Estos muchachos, ya no hay punto de retorno para estos jóvenes. Yo lo veo muy difícil porque una rehabilitación no solamente debe darse desde el punto de vista psicológico, sino también desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista familiar. Y yo lo veo difícil que ellos logren, ojalá Dios quiera, que se pueda lograr alguna situación positiva para todos. Eso es lo que esperamos realmente, para que haya paz. Cerremos con broche de oro. ¿Cuándo es la inauguración del Hospital de Salud Mental? Para ir con las Bueno, cámaras, gracias para por hacer presencia. claro, Nos gracias por la encantaría. invitación. Primero, Edwin, eres un directo amigo de la institución, serás uno de los primeros invitados y Muchas estamos gracias. terminando ya de construir, de remodelar la consulta externa y yo creo que en los próximos meses van a tener sorpresas. Ah, todavía no se ha definido la fecha entonces. No se ha definido la fecha porque estamos terminando, no sabemos cuándo van a terminar de construir la consulta externa que está pendiente. Ah, ok, ok. Claro, es que si están con la cobertura de todos los seguros, creo que también es requisito tener consulta Tener la externa, ¿no? consulta externa, porque si no, no de otra manera, ¿cómo lo podemos atender? Eso es. Así que ahí Fernando, estaremos festejando. quiero agradecerle, créame que siempre he querido conversar, nos faltan algunos temas. Con usted he conversado largo de otros temas, inclusive de política, pero tenerle como mi primer invitado en Encuentro entre Patriotas a, al doctor Fernando Valareso es un honor, es un privilegio. Así que, doctor, Dios le pague y esperamos tenerle pronto acá nuevamente en este conversatorio. Más que todo, con ese mensaje a la sociedad, ¿no? De que, como usted decía, ya no es un tabú, ya no hay que hablar de que el psiquiatra, el psicólogo, sino esto inclusive debe enseñarse a temprana edad para que vean que es normal recurrir a un psicólogo para que nos escuche y también, si es que así amerita el caso, a un doctor, a un psiquiatra para que nos evalúe en cómo nos encontramos con nuestra salud mental. Sí, gracias Edwin por la invitación. Realmente para mí es un privilegio estar contigo aquí con la comunidad ecuatoriana.